Hola amigas y amigos, les damos la bienvenida a Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a hablar de Carlos Monsiváis y el movimiento LGBT y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Hola Magali, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Y bueno, también nos da muchísimo gusto que de nueva cuenta nos acompañe en la mesa de Perspectivas Históricas el periodista y editor Braulio Peralta, pues para hablar de Carlos Monsiváis y además porque está basado en un libro que escribió al respecto. Sí, aunque yo no te puedo hablar del Carlos Monsiváis, claro, del que todo mundo va a hablar, porque el cronista, el político, el sociólogo, el antropólogo, el todólogo, claro, es el que todo mundo conoce y creo que hay otras personas que pueden así es. escribir mejor y decir mejor sobre esa vida. Pues de eso vamos a hablar, pero antes, Braulio, te invito a que nos acompañes a ver y a escuchar la siguiente cápsula para introducir la vida de Carlos Monsiváis. Lo mejor que tiene la ciudad, esos son... Carlos Monsiváis no solo fue uno de los intelectuales más importantes de México en la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del nuevo siglo. Una faceta poco conocida de él es el haber sido no solo uno de los fundadores del movimiento LGBT, sino su principal promotor. Desde la década de 1970, Monsiváis fue quien impulsó, aglutinó, organizó, criticó y dio forma a las organizaciones que constituyeron el movimiento LGBT. Este no se habría desarrollado y consolidado sin Carlos Monsiváis, la mano que mecía la cuna del movimiento, como lo llama Braulio Peralta en su libro El Clóset de Cristal. Además de ser su figura central, hizo también una labor fundamental cuando se propagó la epidemia de SIDA que afectó sobre todo a la comunidad homosexual. Su trabajo incansable fue central para que fuera cambiando la actitud de rechazo y de estigmatización que se hacía de los enfermos de SIDA y de toda la comunidad homosexual y contribuyó a que se les ofreciera atención médica y fuera un tema al que el gobierno, las instituciones de salud y la sociedad prestaran atención como un problema de salud pública. El movimiento LGBT debe a Monsiváis muchas de las conquistas que ha conseguido en el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual. Y bueno, ahora sí, vamos a iniciar esta conversación en torno a Carlos Monsiváis. Yo creo que todos en este país saben de una u otra forma quién fue Carlos Monsiváis, ya nos introducías tú, pero vamos a hablar de un aspecto muy importante en la vida de Monsiváis y es justamente en su relación con el movimiento homosexual, todo este movimiento que surge en la década de 1970 en nuestro país. Y justo me gustaría que nos hablaras el papel que juega en los inicios, ¿no?, del movimiento. Ya nos hablabas en un programa anterior de la historia del movimiento y ya había luces sobre Carlos Monsiváis, cómo se involucra en la organización, en la escritura de manifiestos, de desplegados, pues un personaje tan potente como Carlos Monsiváis. Pues te agradezco todo tu interés por una razón muy simple. Antes de que saliera mi libro del Clóset de Cristal, Carlos era un enigma para muchísima gente. Era como de corrillos, o era en el pequeño mundo cultural o en el pequeño mundo intelectual que es México, donde se sabía que Carlos tenía un novio, que Carlos no sé qué, pero no se decía nada. Era como un secreto. Y yo escribí este libro sobre todo porque tenía ganas de contar la historia de Carlos Monsiváis en el movimiento LGBT, por una razón muy sencilla. La historia tiene derecho
a que se conozcan los hechos y que se conozca la verdad. Si la historia del movimiento homosexual se contaba sin Carlos Monsiváis, no era una historia completa, porque Carlos Monsiváis sí era pues la mano que mece la cuna, el que estaba detrás de todos los personajes, y los personajes no éramos títeres de Carlos Monsiváis. Sí. Éramos amigos, compañeros, amistades que tenía en el medio intelectual, en el mundo del espectáculo, que tenían intereses comunes en busca de libertades comunes, digamos, ¿no? Y eso es lo que hizo Carlos. Trabajó para todas las organizaciones políticas, exceptuando, digamos, Guerrilla Gay con Javier Lizárraga, que tenía una mala relación, ¿no? Siempre un encontronazo ahí intelectual, sin duda, donde con respeto a Lizárraga, Carlos siempre ganaba. Pero que era esta apertura de el closet es para la ropa. El closet no es para vivir en el closet. Y Carlos, hasta su muerte, vivió en el closet. Y entonces él era la mano detrás del movimiento de liberación con Nancy Cárdenas, del FARC con Juan Jacobo Hernández, de Sexpol conmigo, con Antonio Cue, de José María Covarrubias, el Círculo Cultural Gay, con todas las organizaciones posteriores, Cálamo, Lambda, las revistas que se crearon en ese momento, Política Sexual que hicimos Juan Jacobo y yo, luego Nuestro Cuerpo que hizo el FAR, y así, en todo estaba atrás la mano de Carlos. Carlos dio al movimiento las memorias de Salvador Novo, que eran inéditas en ese momento y que eran las memorias descarnadas, contando Novo con quién se acostaba, ¿no? Y con quién no se acostaba o no podía haberse acostado porque les dijo que no, ¿no? Todas estas historias privadas que finalmente se hicieron públicas. Muchas veces me han dicho que si yo traicioné a Carlos Monsiváis por publicar El Closet de Cristal. Yo digo que sí y digo que no. Digo que sí porque sin duda Carlos me lo estaría amonestando y me estaría diciendo qué porquería de libro escribiste, qué barbaridad, o me hubiera dejado de hablar quién sabe cuántos años y después al paso del tiempo. Pero quizá lo importante es que este libro lo sacó del closet, lo ventiló, abrió una historia, un portal, la verdadera historia del movimiento homosexual. Aunque suene pedante decir que él fue el centro. Tú sabes que hay un libro que se llama Salvador Novo, lo marginal en el centro, que es de Monsiváis. Él era lo marginal en el centro. Él era ese espejo de Salvador Novo. Y ese espejo de Salvador Novo y ese espejo del Closet de Cristal es lo que yo quería sacar. Siento que no lo traiciono porque él también sacó del closet a Gabriel Ruiz, el cantante de boleros que en fraseo pintaba al mundo homosexual, ¿no? Di que vienes de allá, de un mundo raro. Braulio, este libro que escribiste, que es maravilloso, ampliamente recomendable, de verdad. Te felicito por su escritura. En efecto, nos habla de Monsiváis como quien, como tú dices, era la mano que mecía la cuna del movimiento, pero también aparece un Monsiváis en toda su complejidad. Era una personalidad muy difícil, muy autoritario. Aparece también en momentos, te lo comentaba por teléfono, como el gran inquisidor. Él era el que calificaba y el que reprobaba, el que apoyaba todo aquello con lo que coincidía, pero siempre siendo él como el director de orquesta.
pero también condenaba y también vetaba y también ponía obstáculos para con lo que no estaba de acuerdo no saliera, ¿no? Tenemos la fortuna de platicar contigo que tú viviste eso y tú conociste de cerca a Carlos. Cuéntanos un poco cómo fue tu relación con él, cómo te acercaste, cómo te llevabas, qué tipo de amistad se creó entre ustedes, pero también cómo le hiciste para no dejarte avasallar por una personalidad tan dominante y tan controladora como la de Carlos. Bueno, nunca me consideré su amigo. Siempre mantuve una distancia como la que hay que mantener con el príncipe. Procuré no competir bajo ningún aspecto con Carlos por todo lo que significa su trayectoria, ¿no? Yo me acerqué a Carlos cuando yo tenía 17 años. ¿Qué puede un joven de 17 años aspirar a un personaje que ya tenía 30 y tantos años en ese momento? Pues admiración, porque ya había publicado Amor Perdido, porque yo ya había leído su autobiografía precoz, porque Carlos ya representaba mucho con aquellos programas que hizo en Radio Universidad de cine, porque a donde quiera que fueras, Carlos Monsiváis era el centro del debate, era el polemista ante todo lo que era la oposición derechista, anticomunista, reaccionaria, en un país ensangrentado después del 68 y el 71, y que él se dio cuenta que era necesario hacer algo por su Grey. Como él decía, es un orgullo pertenecer a esta comunidad. Y fue fiel a eso. Tuvo muchas enemistades, mucha gente no lo quería, porque era muy drástico, ponía apodos a todo mundo. O sea, yo era Braulio Peralta, al que nadie le hace falta, ¿no? Consuelo Sáizar era Tanque Tanqueta, Olivier Debrois era Igadier Fraguá, este tipo de apodos dados a diestra y siniestra, ¿no? Covarrubias era la Tartas, porque era tartamudo, ¿no? Era implacable, pero era, para mí, juguetón, lúdico, sarcástico, irónico. Y en México no siempre estamos acostumbrados a eso. Entonces era un personaje difícil por su conocimiento, por su intelectualidad, por su profundo conocimiento de la palabra. El que tiene la palabra tiene la voz andando, ¿no? Y él era en eso pues un rey. ¿Cómo sobreviví? Pues no creyéndome yo que fuera amigo de Carlos, no pensando nunca jamás que yo hiciera algo cercano a lo que él ha hecho, hacer mi mundo, hacer mi cultura, hacer mi nivel, mi trabajo periodístico, y se acabó. En la vida nos encontramos. Nos encontramos primero en Mártires de la Conquista, en 1973 o 72, y después nos hicimos amigos, después de un flirteo de su parte, y después, yo creo que él me aguantaba porque yo decía lo que pensaba. Porque si me hablaba por teléfono seguido, me hablaba más él que yo a él. No pasaban 8 días que nos comunicábamos. Los domingos era seguro. Entre semana porque pasaba algo extraordinario. Cuando aparece en el periódico New York Times la noticia del VIH-Sida, inmediatamente me llama y nos juntamos a dialogar. ¿Qué vamos a hacer?, decía él. Siempre estaba preocupado por lo que llamamos sociedad civil. Braulio, justamente sobre el asunto del VIH y todo lo que implicó también para la comunidad, ya lo hemos conversado incluso acá con Juan Jacobo. ¿Cuál fue el papel de Monsiváis? Justo también no solo tenían que luchar contra la enfermedad,
sino tenían que luchar contra el estigma, ¿no? Y con una serie, digamos, contra, o más bien hacer todo un esfuerzo, además del tema de la enfermedad, para cambiar la percepción social, ¿no? ¿Cuál fue el papel de Monsiváis como intelectual, pero también como este hombre que está detrás también de los movimientos, ¿no? Fíjate, se le reclama mucho a Carlos que no salió del closet, pero no se dice que Carlos en los 80 fue el intelectual enfrente de las manifestaciones por el tema del VIH, a favor de los seropositivos, luchando, escribiendo en el Universal, en La Jornada, artículos sesudos. Si se juntaran todos esos materiales, tendríamos un libro sobre la época del VIH y el SIDA, escrito por Carlos, de primerísimo nivel. Nadie hacía eso. No lo hacía Juan Jacobo, no lo hacía Lizárraga, no lo hacía yo. Digo, yo lo hacía como un reportero en mi momento en La Jornada, pero Carlos era el hombre que conseguía las puertas que se abrieran para la Secretaría de Salud, las puertas que se abrieran para el hospital en nutrición para los enfermos que estaban muriendo, el hombre que soltaba dinero de su bolso y ayudaba para que se compraran medicamentos que no circulaban en México y que había que traerlos de Estados Unidos. De su bolso, no de becas, como ahora la mayoría del movimiento vive de becas y de apoyos, y todos vivimos de becas y de apoyos, y en aquella época no se vivía así. En aquella época la gente se partía la madre para defender sus derechos. Carlos lo hizo en los 80 con el VIH hasta su muerte. Es una época muy dolorosa. Sí, totalmente. Yo procuro hablar poco porque soy medio llorón o melodramático o cursi y pues no me gusta mucho hablar del tema porque es un tema muy doloroso, ¿no? Pero hubo gente que se involucró, Silvia Pinal, Elizabeth Taylor a nivel internacional, hubo figuras muy grandes, pero Carlos en ese momento fue el rostro del VIH en México. Braulio, con todo esto que nos platicas de un personaje fascinante y comprometido como fue Monsiváis, ¿cuáles serían algunas de las diferencias que tú tuviste con él en todos esos años? ¿Y con qué Carlos es con el que tú te quedas a la distancia? Bueno, yo soy muy positivo, ¿no? Yo me quedo con el Carlos militante, con el Carlos de izquierda, con el Carlos combativo, con el Carlos... Pero si me pides la lista de errores sobre Carlos Monsiváis, pues digo, a veces pienso que es mejor que los enemigos lo digan a que lo diga yo, que tengo tanto afecto, tanto cariño. Este libro trata de tener una línea objetiva, intenta hacerlo, pero hay un nivel crítico muy poderoso sobre gentes como Javier Lizárraga, ¿no?, que lo denosta, sobre gentes como Arturo Vázquez del Grupo Cálamo, que lo denosta, sobre gente como Sabina Berman, que lo ve en óptica de ¿cómo que tú que estás en el closet si por lo que escribes todo el mundo debería de pensar que estás fuera del closet, ¿no? A mí, por ejemplo, nunca me defendió. De mí toda la vida dijo que yo no sabía escribir. Todavía soy una persona que dice mande como el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a mí no me avergüenza decir mande. Me parece algo muy mexicano, me parece algo que viene del tiempo prehispánico, me parece algo que me liga a mi identidad de mulato por mis orígenes de negritud en Veracruz. A mí. Claro. Pero a la gente de la ciudad, y Carlos es de la ciudad y yo soy de Veracruz, les parece una grosería que la gente diga mande. Eso me lo criticaba muchísimo. Braulio, no se dice así, se dice asado. Ay, Carlos, pero no lo estoy escribiendo. Déjame hablar como yo hablo. Así le decía yo, de verdad. Yo lo admiraba
no puedo negar mi admiración por Carlos. Me dolió mucho que la familia no lo comprendiera, lo que yo quería hacer. Me encantaría saber que lo leyeron y que se equivocaron, ¿no? Para romper los prejuicios, incluso dentro de los que están de la línea de Pentecostés, ¿no? Digo, sería fantástico. Sería fantástico. Y Braulio, para ir cerrando, digamos, escuchándote ahorita, ¿no? De tu vínculo, ¿no? Lo que te queda, ¿no? Como esta persona que convivió, que dialogó, que compartió, ¿no? Intelectualidad con Carlos Monsiváis. ¿Cuál para ti podría ser, cómo podríamos hablar del principal legado, ¿no? de Carlos Monsiváis para la comunidad LGBT, pensándolo desde la actualidad? Y eso me lleva también como a plantear esta reflexión, más que pregunta, es, al final de cuentas, la comunidad necesitaba este libro y necesitaba este referente como Monsiváis, ¿no? No sé, lo pienso. Pues mira, yo creo que sí, porque antes Carlos era denostado dentro de la comunidad y hoy empieza a haber una especie de comprensión sobre una historia desconocida. Eso a mí me da mucho gusto. Pero además Carlos escribió un libro que se llama Que se abra esa puerta, en homenaje a Pellicer, que decía que se cierre esa puerta que no nos deja estar a solas con tus besos, ¿no? Un poema de Recinto. Y él decía que se abra la puerta, que se abra esa puerta, por fin. Y son todos sus textos gays, toda la historia del movimiento desde 1869, cuando se inventa por primera vez la palabra homosexual en Hungría, hasta los años 20 en México del siglo XX pasado, de los lugares clandestinos donde iban los gays y donde tenían cierta permisividad, con mordida de por medio, ¿verdad? A la policía. Carlos contó todas estas historias. Su último libro, Apocaliptic, nos cuenta las historias del chacal, del mayate, del prostituto. O sea, hay que conocer y vivir eso para que un intelectual cronista pueda escribir de eso. No cualquiera lo puede hacer. Carlos lo podía hacer. Y ese Carlos como secreto es el que yo quería que se abriera. Excelente. Pues muy bien, pues te agradecemos muchísimo esta conversación a propósito de este libro, el Closet de Cristal, que ojalá venga esa reedición, creo que es muy necesaria, y decir que otros nombres del arco iris lo podemos encontrar en digital en algunas de las plataformas ya conocidas por todas y por todos. Pues te agradecemos muchísimo, Braulio, que hayas traído Felipe, a la mesa, al Magali, diálogo, muchas a gracias. Carlos Monsiváis desde esta ventana tan importante. Y a ustedes les agradecemos muchísimo su compañía y los esperamos la próxima semana en Perspectivas Históricas. Hasta pronto.